Hola, bienvenido. Soy profesor Khalid Khan de Universidad de Granada en España. Hoy vamos a hablar sobre el proceso de publicación, en particular, cuál es el primer obstáculo. Ah, para hacer una presentación sobre mí, después de completar mi carrera en año 88, yo tenía suerte de ser publicado como autor de un artículo científico en 1990. Después estudié sobre investigaciones en un máster en McMaster University en Canadá. Y durante mi carrera de 25 años en Inglaterra, he trabajado como editor en varias revistas, incluyendo como editor jefe en BJOG. Y últimos 5 años, desde mi mudanza a España, he continuado a trabajar como editor y revisor. Yo también he publicado más de 600 artículos científicos, entonces hablo con experiencia en el vídeo de hoy. Como sabemos todo, que vivir en el ámbito de la universidad pide que publicamos. Y si no publicamos, es casi igual que morir en la universidad. Entonces, vamos a ver cómo podemos pasar el primer obstáculo sin dificultad. Como metáfora, podemos ver aquí que el proceso de ser publicado es igual como una carrera con obstáculos. Y aquí vamos a ver que el primer obstáculo es convencer un editor que envíe el artículo a revisores. Y en revistas que tiene una tasa bastante grande de artículos rechazados, normalmente no quieren evaluar artículos en detalle si la posibilidad de ser aceptado es pequeño. Eso no solo es para no perder tiempo para ellos, también la idea aquí es no perder tiempo para los autores, porque ellos pueden enviar el artículo a otras revistas. Entonces, para la primera evaluación, el editor normalmente trabaja debajo de presión de tiempo y tiene que decidir muy rápidamente. Y normalmente decide sobre rechazar el artículo sin evaluación por pares eh, bastante fácilmente. Entonces la historia es así. Si no cruzamos, si no saltamos el primer obstáculo, no hay ninguna posibilidad para completar el proceso y no podemos capaz de ser publicados. El editor, la revista, tiene consejos sobre estructura de un artículo. Eso se llama IMRED. Pero antes del acrónimo tenemos título y abstract. Y después, siguiendo con el acrónimo, tenemos introducción, metodología, resultados y discusión. Y obvio, después también tenemos otra parte como bibliografía y figuras y tablas. El editor, después de recibir el artículo, tiene que evaluar, y como yo he dicho antes, muy rápidamente si va a enviar el artículo para revisión por pares o no. Y para eso, el parte más importante del manuscrito pertenece al abstract, introducción y el título. Y eso es como la primera impresión. Y si el editor tiene la impresión que el artículo no va a
ser aceptado en fin, entonces en ese caso el artículo va a ser rechazado directamente. Pero si tenemos suerte y está evaluado por peer reviewers y después con una revisión o puede que manuscrito revisado 2 veces está en fin aceptado. Vale. Entonces, ¿cómo preparamos la primera impresión? Bien. Aquí enfocamos en título, abstract, introducción. El título debería incluir partes de la pregunta estructurada. Por ejemplo, la parte segunda de título casi siempre tiene que incluir información sobre el diseño y otra parte de la pregunta estructurada como intervención o exposición o desenlace hay que incluir en la primera parte del título. El abstract debería ser estructurado y aquí también en el objetivo debería incluir partes ah, de la pregunta estructurada. Obvio, tenéis que escribir sobre la metodología y los resultados, en particular los resultados que pertenecen al desenlace primario de la pregunta estructurada. La información sobre objetivo y diseño también aparece en el párrafo 3 de la introducción. Aquí lo que es importante es que el objetivo en abstract, el objetivo en introducción y el título, los tres tienen que ser coherentes. Lo que quiero decir es que no puede ser que el objetivo en abstract no tiene nada que ver con el objetivo escrito en introducción y los dos no relacionan bien con el título. Si es así, es muy fácil para el editor rechazar el artículo inmediatamente y directamente. Vale, aparte de objetivo, escrito en abstract y en el párrafo 3 o el último párrafo de introducción, hay que incluir al menos 2 más párrafos en introducción. El primer párrafo es sobre la importancia del tema. Aquí es muy importante recordar que un artículo científico no es un trabajo de fin de máster, ni es un trabajo de fin de grado, ni es un artículo en un libro sobre estudiantes de grado. Los lectores de un artículo científico son editores y colegas en la profesión, muchos de ellos probablemente bastante más avanzados que los autores. En ese caso, ¿cómo mostramos la importancia del tema? Para empezar, pueden hablar de la prevalencia. También pueden hablar de la calidad de vida de los afectados. Es posible que la enfermedad que evaluamos en la investigación no es prevalente. En este caso, seguro que el impacto en la calidad de vida tiene una gran importancia. También el coste económico para el sistema de salud y también cuál es la prioridad de los pacientes sobre eh, la investigación o la pregunta científica. Para cada uno de puntos pueden escribir 1 o 2 frases y cada una frase con 1 o 2 referencias. Con eso tenéis dentro de 8 frases o 10 o 12 líneas un párrafo escrito sobre la importancia del tema. Y para referencia, yo aconsejaría que incluyan referencias de informes importantes como de OMS o también de artículos que tienen un síntesis de evidencia, por ejemplo, revisiones sistemáticas o metaanálisis.
Con la importancia del tema establecida en párrafo 1, en párrafo 2 hay que establecer por qué ha hecho el estudio, cuál es la justificación. Aquí, si es posible decir que es el primer estudio en el mundo sobre el tema, debería mostrar eso con una búsqueda bastante detallada. Y si es necesario, probablemente puede incluir un apéndice de palabra clave y de los detalles de la búsqueda. Pero es muy probable que el estudio que han hecho está repitiendo algo que ya está publicado varias veces. En ese caso, hay que incluir referencia a todos los estudios anteriores en párrafo 2 y después tiene que decir algo que es malo o que no está hecho bien o que tiene déficit en los estudios publicados. Eso es mejor mostrar por una evaluación de estudios con un checklist que evalúa, por ejemplo, riesgo de sesgo. Y para revisiones sistemáticas puede usar, por ejemplo, Amstar. Pero no olviden que todos los estudios publicados deberían incluir algo sobre sus limitaciones en su discusión. Entonces, lo que han escrito autores previamente sobre sus limitaciones, eso puede incluir aquí en párrafo 2 como una justificación para repetir el estudio. En fin, hay situaciones donde los estudios que existen realmente no tienen problemas. Entonces sus resultados son fiables. En ese caso, la única justificación para repetir el estudio es que hay una razón para repetición. Por ejemplo, si el estudio está hecho en un ámbito de país en desarrollo, con un sistema de salud muy diferente que en un país con desarrollo, en ese caso puede decir que hay que buscar y evaluar bien cómo funciona la intervención y en nuestro propio ámbito y sistema de salud, que es diferente en forma bastante importante comparado con el sistema de salud de donde vienen estudios previos. Vale. Con la importancia establecida, con la justificación también eh, confirmado, ahora es posible para editor decidir que es un tema importante. El autor ha hecho un proyecto justificado, entonces va a enviar el artículo para revisión por pares. Ok, para terminar, ¿cuál es la moraleja? El primer obstáculo tiene que convencer al editor y el editor está haciendo su evaluación debajo de presión y no tiene mucho tiempo. Entonces tiene que presentar los puntos claves sobre tu trabajo en el título, en página 2, que es el abstract, y en página 3, que es introducción. Entonces el editor muy rápidamente puede crear una impresión o imagen positiva de tu trabajo. Y entonces el título, abstract e introducción son muy importantes. Y eso facilita la decisión principal de editor sobre si es necesario obtener una revisión por pares o no. El objetivo del estudio debería ser coherente entre lo que está escrito
en el título, en el abstract y en el último párrafo de la introducción. El primer párrafo de introducción debería hablar sobre la importancia de artículo en una forma madura, no en una forma como un capítulo en un libro para nivel grado universitario. Después de establecer la importancia del tema, hay que convencer que realmente era una justificación para hacer el estudio y aquí tiene que poner en detalle varias cosas. Y alguna vez, si no hay suficiente espacio para escribir el texto en detalle, puede usar el appendix para poner la evidencia para convencer que sí realmente existe una justificación para hacer el estudio que han hecho. Con eso terminamos el vídeo. Muchísimas gracias.